En este capítulo veremos los antígenos, que son los inmunógenos y los aptenos. Un antígeno es una molécula de procedencia exógena o endógena que resulta extraña al organismo. Puede ser específicamente unida por un anticuerpo o por un receptor de célula, T, pero no necesariamente genera una respuesta inmune. Para aquellas moléculas que inducen una respuesta inmune, se ha propuesto el término de inmunógeno. Cabe señalar que el conocimiento de esta diferencia no ha evitado que ambos términos continúen utilizándose como sinónimos. Por otra parte, un apteno es una sustancia química de pequeño peso molecular, menos de 10.000 daltons, que no induce por sí misma la formación de anticuerpos, pero que al unirse a una proteína transportadora como la albúmina, estimula una respuesta inmunitaria. Por otra parte, un epítope o determinante antigénica es la porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmune, específicamente la secuencia a la que se une el anticuerpo. Actualmente, conocidos como patrones moleculares asociados a patógenos. Por lo tanto, los MAP son pequeñas secuencias de moléculas que se repiten en grupos de patógenos, como por ejemplo la manosa de muchas paredes bacterianas. Son reconocidos por los denominados receptores de reconocimiento de patrones, entre los que se encuentran la familia de receptores tipo TOL o de pH. Los lipopolisacáridos bacterianos son el prototipo de MAPs. Otros MAPs incluyen al ácido lipoteicoico para las bacterias gram positivas, peptidoglucanos y variantes de ácidos nucleicos normalmente asociados con virus. Estos patrones moleculares son esenciales para el reconocimiento de los microorganismos por parte de las células de inmunidad innata, las cuales responden de manera distinta según el microorganismo identificado. Ahora bien, iniciaremos hablando de los procariotes, cuyo único reino es el reino Monera. Está formado por organismos simples, entre ellos las eubacterias verdaderas, que pueden vivir en cualquier medio ambiente, siendo algunas simbióticos con plantas, animales y otros seres vivos. Estas incluyen a todas las bacterias causantes de enfermedades, es decir, a las patógenas. El material genético de las bacterias se encuentra en el nucleoide y está formado por poca cantidad de ADN, en el cual se encuentra desnudo de manera circular y no forma usos mitóticos. Además, tiene los medios necesarios para la expresión genética y la replicación. Este organismo está protegido por una membrana celular, una pared y una cápsula. Presenta locomoción sencilla a través de flagelos, reproducción por fisión binaria o formación de yemas, y transfiere sus genes por conjugación bacteriana. Presenta reacción inmunológica debido a que tiene varios patrones moleculares asociados a patógenos. El antígeno H, que se encuentra en el flagelo, el antígeno F, que se encuentra en la fimbria, los lipopolisacáridos, que se encuentran en la pared celular de los gram negativas, el ácido teicoico y lipoteicoico, que se encuentra en la pared celular de las gram positivas, el ácido arabinogalactano, que se encuentra en la pared celular de las ácido alcohol resistentes, y los antifagocíticos, que son glucoproteínas que se encuentran en la cápsula. Las bacterias poseen la capacidad de realizar transducciones sensitivas, es decir, tienen movimientos de orientación de un organismo provocado por un estímulo, llamado taxis. Existen diferentes tipos de taxis en función del estímulo que lo genera, pero cabe destacar la quimiotaxis, la cual se define como la capacidad que tienen las bacterias de moverse hacia una fuente de nutrimientos. Además, presentan aerotaxis, movimientos hacia concentraciones óptimas de oxígeno, y fototaxis, movimiento hacia la luz. Esta capacidad se debe a que las bacterias poseen flagelos, estructuras filamentosas que sirven para impulsar la célula bacteriana,
y además contienen a la flagelina o antígeno H, característico de cada especie y de cada cepa. Las bacterias flageladas reaccionan in vitro con anticuerpos específicos, dando una aglutinación laxa. La aglutinación con flagelos es la base de la clasificación de las cepas de Salmonella, clasificación de Kaufmann-White. En contraposición, las cepas inmóviles sin flagelo no forman películas. Algunas bacterias además poseen fimbrias, formaciones piliformes no helicoidales que no tienen nada que ver con el movimiento. Suelen ser más cortas, más delgadas y más numerosas que los flagelos. No se conoce que posean estructuras de anclaje a la célula. Actúan como órganos de adherencia o fijación entre células, ya sea bacterias o bacterias células eucariotas, y actúan en la reproducción sexual de bacterias, en el proceso llamado conjugación, que es el paso del plásmido a través del pili de una célula a otra célula. Son considerados factores de colonización por su importancia en el fenómeno de adhesión a la superficie de las células huésped, de ahí el nombre de antígeno F. Además, para que este fenómeno se lleve a cabo, las bacterias poseen otro tipo de proteínas. Así, por ejemplo, las bacterias gram negativas contienen adhesinas afimbriales, las bacterias gram positivas, ácidos lipoteicoicos, y existen otras, como por ejemplo los estreptococos, que contienen glucocálix, proteína F y proteína M. La principal característica de las bacterias es que poseen una pared celular, que es una estructura rígida, presente, como ya dijimos, en la mayoría de ellas. Se sitúa por fuera de la membrana citoplasmática. Es una estructura vital para las bacterias que la poseen. Si ésta se destruye o se impide su formación, la célula pierde su viabilidad. El peptidoglucano es el principal constituyente de la pared. Es un polímero constituido por unidades repetitivas de monómeros formados por dos derivados de carbohidratos, el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, unidos por enlace beta 1,4 y asociados a cortas cadenas peptídicas a través del N-acetilmurámico. Los tetrapéptidos de una cadena de peptidoglucano se unen con la del otro peptidoglucano a través de puentes peptídicos formados por los aminoácidos alanina, ácido glutámico, ácido mesodiamino-pimélico o lisina y alanina. Esta unión la realizan enzimas denominadas transpeptidasas, por lo que este paso se le conoce como transpeptidación. La penicilina y sus derivados, los antibióticos más usados en medicina, actúan principalmente inhibiendo la síntesis de la pared celular, llevando a cabo la lisis de las bacterias. En microbiología se denominan bacterias gram negativas aquellas que no se tiñen de azul oscuro o de violeta por la tinción de Gram y lo hacen de un color rosado tenue. De ahí el nombre de gram negativo, ya sea junto o separado. En cambio, se denominan bacterias gram positivas, ya sea junto o separado, aquellas bacterias que se tiñen de color azul oscuro o violeta por la misma tinción. Si observamos la pared de las bacterias gram negativas al microscopio electrónico, podemos observar tres zonas: la membrana citoplasmática, el espacio periplasmático, en el cual se encuentran peptidoglicanos, y la membrana externa, que contiene fosfolípidos, el lipopolisacárido, característico de estas bacterias, y proteínas. En el lipopolisacárido se pueden distinguir tres componentes diferentes bioquímicamente: la porción lipídica, que es el lípido A, que está inmersa en el centro de la membrana, formada por N-acetilglucosamina; una porción intermedia, formada por oligosacáridos, que es una porción constante, formada por heptosas y por 2-keto-3-deoxioctano. Los cores de las bacterias también contienen algunos componentes como fosfato, amonio,
y etanolamina. Y en la porción más externa se encuentra el antígeno O, el cual es muy variable en su composición entre las diferentes familias y especies de bacterias. El lipopolisacárido es la endotoxina, siendo el lípido A la porción tóxica. Como el lípido A está inmerso en el centro de la membrana, solo ejerce su efecto tóxico cuando la célula es lisada, ya sea por ataque del complemento, fagocitosis o por la lisis celular como consecuencia de acción de antibióticos. La toxicidad del lípido A radica primariamente en su habilidad para activar el complemento y estimular la liberación de citocinas por parte de la célula del huésped. En las bacterias gram positivas, lo primero a señalar es la gruesa capa de peptidoglucanos, en forma de múltiples capas, cuya estructura acabamos de ver. Embebidos en esta capa se encuentran los ácidos lipoteicoicos y los ácidos teicoicos. Los ácidos lipoteicoicos tienen estructura variable, existiendo diferentes tipos según las especies de las bacterias, y pueden contener cadenas largas de ribitol o de fosfato de glicerol. Los ácidos lipoteicoicos actúan como reguladores de la actividad autolítica de las enzimas muramidasas, que catalizan la hidrólisis de las uniones beta 1,4 entre los residuos del ácido N-acetilmurámico y el ácido N-acetilglucosamina en el peptidoglicano. Los ácidos lipoteicoicos están además embebidos en la membrana citoplasmática a través de diacilglicerol. Una forma no acetilada de los ácidos lipoteicoicos son los ácidos teicoicos, que también están embebidos en los peptidoglucanos. Son polisacáridos que se unen al ácido N-acetilglucosamina del péptido y tienen por función estabilizar la pared. En la pared de las bacterias gram positivas no existe una endotoxina, sin embargo, al parecer, fragmentos de peptidoglucanos, el ácido lipoteicoico y el ácido teicoico, o una combinación de ellos, juegan un papel semejante al lipopolisacárido. La superficie externa del peptidoglicano de las bacterias gram positivas está usualmente cubierta de proteínas. Por ejemplo, la proteína M de Streptococcus pyogenes, que se vincula con la virulencia. Y también se pueden asociar polisacáridos como el péptido C, que permite la clasificación serológica del género Streptococcus. Por otra parte están las bacterias ácido-alcohol resistentes, siendo la bacteria modelo de este grupo el género Mycobacterium. En la pared celular, además del peptidoglicano, podemos observar que contiene una gran cantidad de glicolípidos como el complejo lipídico arabino-galactano y los ácidos micólicos, razón por la cual no se colorean o se colorean mal con la coloración de Gram, por lo que se deben someter a una coloración con fusina, colorante rojo, con ayuda de calentamiento resistiendo la decoloración con una mezcla de alcohol ácido, de ahí su nombre. Esta gran cantidad de lípidos en la pared, 10% del total del peso de las células de micobacterias, protegen a la bacteria de la acción deletérea de los componentes de fagolisosomas y probablemente sea esta la razón por la que las micobacterias pueden sobrevivir dentro de los macrófagos. Los componentes de la pared de las micobacterias también tienen la capacidad de estimular al sistema inmune. Tanto es así que se utilizan para aumentar la producción de anticuerpos cuando se inyectan antígenos proteicos, o sea, se utilizan como adyuvantes. La cápsula es una pared de polímeros que cubre la superficie de una bacteria. La mayoría de las cápsulas están compuestas de polisacáridos. Si el polisacárido forma una capa homogénea y uniforme alrededor del cuerpo bacteriano, se le llama cápsula. Y si solo forma una red de trabéculas o una malla alrededor de la bacteria, se le llama glucocálix. La cápsula constituye el llamado antígeno K, capsular. El papel de la cápsula determina la virulencia debido a que la cápsula protege a la bacteria de la respuesta inflamatoria del hospedero.
Esto es, protege a la bacteria de la activación del complemento y muerte mediada por fagocitosis. La cápsula por sí misma no es inmunógena y el hospedero no produce anticuerpos. Por lo tanto, es menos probable que sea opsonizada por el complemento y por lo tanto no puede ser ingerida por los fagocitos. Existen diferentes tipos de cápsulas. Algunas contienen ácido hialurónico, como el de la matriz extracelular, por ejemplo, Streptococcus pyogenes. Otras cápsulas contienen ácido siálico, que comúnmente es una proteína de la célula. Entre las cepas que la contienen se encuentra Neisseria meningitidis. Otras contienen glucosiltransferasa y fucosiltransferasa, que sintetiza homopolipéptidos como dextrano glucosa y levanofructosa, que adhieren a las bacterias al esmalte dental, contribuyendo en la formación de la placa dental, como por ejemplo Streptococcus mutans. Debido a la capacidad antigénica de la cápsula, se utiliza para la producción de diferentes vacunas que estimulan la formación de anticuerpos específicos, siendo efectivas en la producción de vacunas antineumocóxicas, anti-hemófilos influenza tipo B, antimeningocóxica A y C, entre otras. Las bacterias que producen cápsulas forman en los medios sólidos colonias acuosas mucoides, llamadas M, o lisas, llamadas S. En cambio, las células rugosas R no producen cápsulas. La pérdida de la capacidad de formar cápsulas por mutaciones se correlaciona con la pérdida de la virulencia y aumento de la facilidad de destrucción por los fagocitos, pero no afecta la viabilidad. El cromosoma bacteriano es suficientemente largo como para formar muchos lazos circulares, que como tales pueden superenrollarse formando una serie de dominios topológicos independientes. Esta organización en dominios colabora a la compactación general del genoma bacteriano e impide que, con la ruptura de una hebra, se pierda el superenrollamiento total, manteniendo la energía almacenada. El ADN bacteriano posee la misma estructura que el resto de las células, compartiendo características especiales con la mitocondria, como que posee un operón que tiene las características de región promotora, siendo el blanco de la regulación, genes adyacentes que codifican cada una de las enzimas de una vía metabólica y una secuencia de terminación de la transcripción. De esta manera, todos los genes constituyentes de un operón son transcritos de manera coordinada, como ARN mensajero policistrónico, es decir, mutagénico, que es traducido secuencialmente en proteínas por los ribosomas. El ADN bacteriano se caracteriza por poseer segmentos de ADN de gran movilidad, simples o compuestos, fenómeno llamado transposición, por lo que un transposón o elemento genético transponible es una secuencia de ADN que puede moverse de manera autosuficiente a diferentes partes del genoma de una célula. En este proceso se pueden causar mutaciones y cambios en la cantidad de ADN del genoma, ya sea por inserción o pérdida de genes o diseminación de los mismos entre células. En los transposones se encuentran habitualmente los genes que determinan la síntesis de toxinas, factores de adhesión, virulencia o resistencia a algunos antibióticos. Fueron descubiertos por Barbara McClinton en la década de los 40-50 en el genoma del maíz, favoreciendo la aparición de determinados fenotipos, recibiendo 30 años después, en 1983, el Premio Nobel a una mujer en medicina o fisiología. Los integrones son una familia de elementos genéticos potencialmente móviles capaces de integrar y expresar genes de resistencia a los antibióticos. Forman parte de la estructura básica del integrón, como se ve en la figura, el gen INTL, que codifica una proteína con actividad de recombinasa específica de sitio, llamada integrasa.
Adyacentes a INT1 se encuentra el sitio de recombinación específica del sitio, ATT1, en el que se integrará un cassette genético de resistencia gracias a esta integrasa. El cassette génico es una secuencia de ADN que contiene uno o más genes con una función común. Los cassettes génicos son móviles y usualmente contienen solo un marco de lectura. Los integrones han sido detectados principalmente en bacilos gram negativos fermentadores de las familias Enterobacteriaceae y Fibronacea, y en algunos no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Además, se ha descrito un integrón funcional en bacterias gram positivas en cepas de Corynebacterium glutamicum. Las bacterias también pueden contener en su genoma islas de patogenicidad, que son una fracción de ADN genómico que le faculta como virulento, y puede estar tanto en plásmidos como en el cromosoma bacteriano. Un ejemplo es la isla de patogenicidad pi de Helicobacter pylori, que contiene genes de los factores de virulencia CAG-A que codifican el sistema de secreción tipo 4 que veremos posteriormente. Las bacterias están constituidas por uno o más cromosomas. Bueno, aunque ya sabemos que esto no es un cromosoma como tal. Ahora bien, los plásmidos contienen los genes necesarios y una gran variedad de elementos genéticos extracromosomales. Son pequeños fragmentos circulares de doble cadena de DNA que se mantienen en un número estable y contienen los genes necesarios para replicarse y para su transferencia a otras células, así como para sintetizar toxinas, algunas estructuras de superficie como las adhesinas y para la resistencia a antibióticos. Algunas bacterias producen en su interior esporas o endoesporas, estructuras muy resistentes al calor, la desecación, la radiación, los ácidos y los desinfectantes químicos. Los producen algunas familias de bacilos gram positivos. Se sabe que el endoespora en la célula vegetativa se forma en ciertas condiciones, como son la escasez de nutrientes. En lugar de dividirse la célula, sufre una compleja serie de fenómenos que dan lugar a la formación de la espora. Se sabe que el endoespora en la célula vegetativa se forma en ciertas condiciones, como son la escasez de nutrientes. En lugar de dividirse, la célula sufre una compleja serie de fenómenos que dan lugar a la formación de la espora. Una espora puede permanecer en este estado durante muchos años, pero puede convertirse de nuevo en una célula vegetativa y volver a multiplicarse, fenómeno denominado germinación de la espora. Para que se dé el proceso de germinación, primero debe de activarse el plásmido. Posteriormente hay un proceso de iniciación en el cual va a haber una autólisis de la corteza, se va a captar agua y se va a liberar dipicolinato. Posteriormente se liberarán enzimas hidrolíticas para que se dé un crecimiento ulterior con biosíntesis activa y división celular. En términos bioquímicos, la composición y estructura de los ácidos nucleicos bacterianos es la misma que para cualquier célula. La transcripción, por lo tanto, es igual que en todas las células, con excepción que las bacterias solamente existe ARN polimerasa que sintetiza todos los tipos de ARN. Y que al igual que en la mitocondria no posee intrones como las células eucariotas, es decir, una vez el transcrito del ARN se ha formado, este será traducido directamente en una secuencia polipeptídica sin necesidad de realizar un proceso posttranscripcional. Al igual que la transcripción, la traducción es igual a la que sucede en las células eucariotas, utilizando el mismo código genético para el ensamblaje de proteínas. Sin embargo, al igual que en las mitocondrias, las bacterias no poseen un compartimento nuclear definido.
por lo que los dos procesos de transcripción y traducción se encuentran acoplados. Es decir, que mientras se está sintetizando una molécula de ARN mensajero, este ARN naciente puede tomar contacto con los ribosomas e iniciar la síntesis proteica. Recordemos que en los procariotas los ribosomas ensamblados tienen un tamaño de 70S. La unión del RNA ribosomal de 23S y el 5S más aproximadamente 31 proteínas formarán la subunidad grande de 50S, mientras que para formar la subunidad pequeña de 35S se necesita un RNA ribosomal de 16S y 21 proteínas. Una vez realizada la transducción, las enzimas son exocitadas de las bacterias. Las exotoxinas son proteínas de alto peso molecular. Hay que diferenciar entre exotoxinas, toxinas excretadas, de las endotoxinas, los lipopolisacáridos, que forman parte de la membrana externa de las bacterias, como ya vimos. Las exotoxinas, que dañan una gran variedad de tipos celulares, se llaman citotoxinas, mientras las exotoxinas, que dañan un tipo específico de células, se designan de acuerdo al tipo de célula u órgano afectado. Por ejemplo, neurotoxinas, leucotoxinas, hepatotoxinas y cardiotoxinas. También se les da el nombre a las exotoxinas de acuerdo a la especie que las produce o a la enfermedad que están asociados. Por ejemplo, toxina colérica producida por Vibrio cólera, que causa el cólera; toxina Shiga producida por Shigella sp, que causa la disentería bacteriana; toxina diftérica producida por Corynebacterium diphtheria, causante de difteria; y toxina tetánica producida por Clostridium tetani, causante de tétanos. La secreción de las proteínas al medio extracelular en las bacterias gram positivas es directa, mientras que en las gram negativas, debido a que debe atravesar la doble membrana, necesita un sistema de secreción. Por lo que algunas bacterias gram negativas patógenas como Salmonella entérica, Shigella, Clamidia, Yersinia y Escherichia coli han desarrollado complejas maquinarias para transferir proteínas codificadas en sus cromosomas a células eucariotas, conocido como sistema de secreción de proteínas. Hasta ahora se han descrito 7 sistemas de secreción, del tipo 1 al 7, debido a que las proteínas bacterianas liberadas modulan varias funciones celulares, reciben el nombre de proteínas efectoras, término que se aplica solo a moléculas que requieren maquinaria de multiproteínas especializadas para ser liberadas de las células procariotas. Además de las exotoxinas, muchas bacterias producen enzimas hidrolíticas que proveen a la bacteria de fuentes de carbono y energía, rompiendo los polímeros del hospedero en glúcidos y aminoácidos de bajo peso molecular y por lo tanto ayudan a la propagación de la bacteria a una área más extensa y causando daño en el hospedero, por lo que también son llamados factores de diseminación. Sin embargo, dichas enzimas no son clasificadas como toxinas porque generalmente no matan a las células del hospedero o no causan un daño metabólico identificable. Entre las principales enzimas hidrolíticas relacionadas con la virulencia de las bacterias patógenas se encuentran colagenasa, enzima que desintegra el colágeno, que se encuentra principalmente en músculo, hueso y cartílagos, favoreciendo la diseminación; coagulasa, enzima capaz de coagular el plasma, lo que facilita el depósito de fibrina, impidiendo una fagocitosis efectiva; hialuronidasa, que hidroliza el ácido hialurónico de la matriz extracelular, facilitando la diseminación de microorganismos en el hospedero; leucocidinas, capaces de lisar a leucocitos polimorfonucleares; hemolicinas, conocidas porque las cepas hemolíticas de un patógeno en general son más virulentas que las no hemolíticas;
lecitinasa, también conocida con el nombre de alfa-toxina, que destruye varios tipos de células, en particular eritrocitos, y fibrinolicina, que disuelve la fibrina humana, pero no la de otras especies animales. La característica de la replicación en bacterias es que presenta un único punto de origen denominado ORI-C, y a partir de este único punto de origen, la replicación progresa en dos direcciones, de manera que existen dos puntos de crecimiento, u horquillas de replicación, o replicom, pero se ajusta al modelo semiconservativo igual que en los eucariotas. Las bacterias se multiplican principalmente por fisión binaria. Este tipo de reproducción no permite la recombinación genética. Sin embargo, estos microorganismos poseen tres mecanismos para que el intercambio de material genético se efectúe. Estos mecanismos son transformación, transducción y conjugación. La transformación consiste en la obtención por parte de una célula receptora de un fragmento de DNA y la incorporación de una molécula al cromosoma de esta célula en forma heredable. En la transformación natural, el ADN procede de una bacteria donante. Es un proceso al azar y puede ocurrir entre bacterias de la misma o diferente especie. Cualquier porción del genoma de la célula donante puede incorporarse siempre y cuando sea igual o similar a la de la célula huésped, por lo que el ADN de la célula donante debe tener las siguientes características: ser de doble cadena, similar al ADN de la célula receptora, de bajo peso molecular y de tamaño pequeño. La transducción es la transferencia de genes de una bacteria a otra por medio de un virus. La incorporación de genes bacterianos al interior de la cápside de un fago se produce a consecuencia de errores cometidos durante el ciclo duplicativo del virus. Cuando el virus que contiene estos genes infecta a una nueva bacteria, ésta tiene la capacidad de transferir el cromosoma de ésta. La transducción es el mecanismo más frecuente de intercambio y recombinación genética en las bacterias. Hay dos tipos diferentes de transducción: la generalizada y la especializada. En la transducción generalizada, durante la fase de ensamblaje viral, fragmentos del cromosoma bacteriano pueden quedar en la cápside viral. Cuando este fago infecta a una nueva bacteria, el material puede ser transferido al cromosoma bacterial. La cantidad de ADN bacteriano transportado depende principalmente del tamaño de la cápsula del virus. En la transducción especializada, la partícula viral modificada transporta porciones específicas del genoma bacteriano, y el genoma viral resultante contiene porciones del cromosoma bacteriano justo al lado del sitio de la integración. La conjugación bacteriana es la unión de dos bacterias de la misma o diferente especie para la transferencia del material genético. Las bacterias se unen por medio de un puente citoplasmático, por lo cual pasa el plásmido F, plásmido de conjugación, a la célula receptora. Este proceso solo se da entre bacterias que contengan al plásmido F positivo y otras sin el plásmido F negativo. El plásmido de conjugación puede integrarse al cromosoma bacterial. Una de las contribuciones más grandes de la ingeniería genética de bacterias es su uso para el desarrollo de vectores o vehículos que permiten la clonación de cualquier secuencia de ADN. Son genes contenidos en la secuencia del vector, los cuales le confieren características adicionales al sistema de clonación, que permiten la identificación y selección de las clonas recombinantes, es decir, clonas que contienen al fragmento de ADN de interés. Un vector, por lo general, es un vehículo para transportar una secuencia de ADN e introducirlo en otro lugar. Entonces, lo que hace un vector es permitir que el ADN de interés se propague en el organismo que se ha elegido para el estudio.
Este procedimiento ha dado origen a la tecnología de ADN recombinante, en donde se hacen copias del ARN y este se inserta en el plásmido. En la imagen observamos un vector en donde se han insertado enzimas de restricción, otra de las grandes contribuciones de las bacterias en la medicina. Una enzima de restricción es una enzima aislada de una bacteria que corta la molécula de ADN en secuencias específicas. El aislamiento de estas enzimas ha sido fundamental para el desarrollo de la tecnología del ADN y la ingeniería genética. En el mundo de la inmunología no se quedan atrás las células eucariotas, quienes también pueden activar al sistema inmune humano. Siendo el único reino unicelular el protista, un gran número de los parásitos que infectan a los humanos provocan vigorosas respuestas del sistema inmune, pero generalmente el sistema inmune es incapaz de eliminarlo por completo, aun cuando puedan suprimir efectivamente la enfermedad. Por lo que, si por algún motivo la inmunidad del huésped se ve alterada, se producirá una exacerbación de la enfermedad. Por ejemplo, invasión de Trypanosoma gondii en enfermos del síndrome de inmunodeficiencia agudo, SIDA. Los parásitos presentan un gran número de antígenos, es decir, un gran número de patrones moleculares asociados a patógenos, entre ellos proteínas conjugadas con hidratos de carbono o polisacáridos, complejos lipídicos, por lo que son considerados mosaicos antigénicos. Además, contienen antígenos metabólicos o de secreción-excreción. Los parásitos presentan diferentes mecanismos de agresión parasitaria. Puede ser mediante acciones mecánicas, ya sea obstructivas, expansivas, vulnerantes o por compresión extrínseca. También presentan acciones químicas, tanto enzimáticas como inmunoalergénicas. Tienen acción expoliadora, directa o indirecta, y tienen acción bacterífera, lo que causa sobreinfección o transporte de bacterias. Los parásitos tienen ciclos de vida complejos con capacidad de reproducción dentro del hospedero, llamados protozoarios, o aquellos que maduran pero no se reproducen dentro del hospedero, helmintos. Esta diversidad de etapas o estadios que el parásito debe completar en su ciclo de vida implica un cambio estructural, bioquímico y celular que se refleja en la diversidad de antígenos que presentan en un mismo hospedero, y en consecuencia la inmunidad despertada por estos antígenos por lo general es específica del estadio. Algunas especies de hongos denominados mohos producen toxinas naturales llamadas micotoxinas. Los mohos crecen en varios cultivos y alimentos como cereales, frutos secos, especies, frutos desecados, manzanas y granos de café, generalmente en entornos cálidos y húmedos. Las micotoxinas pueden tener diversos efectos negativos en la salud y del ganado. Dichos efectos pueden ser de carácter agudo, intoxicación o crónico, inmunodeficiencia y cáncer. La mayoría de las micotoxinas son químicamente estables y persisten tras el procesamiento de los alimentos. Las micotoxinas aparecen en la cadena alimentaria a consecuencia de la infección de los cultivos por moho, sea antes o después de la cosecha. La exposición a las micotoxinas puede producirse directamente al comer alimentos afectados o indirectamente a partir de animales alimentados con comida contaminada. Se han identificado varios cientos de micotoxinas, pero las más frecuentes que suponen un problema para la salud humana y el ganado son las aflatoxinas, las ocratoxinas A, la patulina, las fumonicinas, la zearalenona, el nivalenol y el deoxinivalenol. El principal patrón molecular asociado a patógenos del reino fungi es el zimosan, glucano con unidades de glucosa repetidas conectadas por enlace beta 1,3 glucosídico.
Una de las mayores interacciones entre las plantas y el sistema inmune son las alergias. La alergia es un conjunto de alteraciones de carácter respiratorio, nervioso o eruptivo que produce el sistema inmunológico por una extremada sensibilidad del organismo a ciertas sustancias a las que ha sido expuesto y que en condiciones normales no causan esas alteraciones. Las plantas más importantes desde el punto de vista alergológico son las plantas anemófilas, del griego anemos, viento, que son las que se reproducen por medio del viento, mediante los pólenes. El polen es el nombre colectivo de los granos más o menos microscópicos que producen las plantas con semillas, espermatofitos, cada una de las cuales contiene un microgametofito, gametofito masculino. La prevalencia de las enfermedades alérgicas ha aumentado drásticamente en los últimos años, siendo la polinosis el trastorno inmunológico más frecuente en la actualidad y principal motivo de consulta en alergología. Otra causa por la que las plantas pueden activar al sistema inmune es debido a que algunas presentan sustancias tóxicas, entre ellas alcaloides, glucósidos, fitotoxinas, oxalato, resinoides y bociógenos. El reino animal también es causa de reacciones inmunológicas. La alergia a algunas mascotas es una reacción a proteínas que se encuentran en las células de la piel, la saliva o la orina de un animal. Además, pueden segregar toxinas que activan el sistema inmune. Afortunadamente, la capacidad de formación de sustancias tóxicas que poseen los animales es muy reducida, y por ello los tipos de venenos animales que existen en la naturaleza son pocos. El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo humano ante organismos infecciosos e invasores. Sin embargo, puede reaccionar inadecuadamente y atacar por error a nuestras propias células y órganos, produciendo enfermedades autoinmunes. Actualmente también se sabe que el sistema inmune está relacionado con enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, entre otras. Las proteínas priónicas son unas proteínas naturales que se sintetizan en el cerebro y otros tejidos. Aunque la función precisa de estas proteínas no se conoce todavía, se encuentra posiblemente involucrada en el transporte de iones de cobre a las células desde el medio externo. Los investigadores también han propuesto que estas proteínas tienen un rol en la señalización celular o en la formación de sinapsis entre las células nerviosas. Se han descrito más de 20 mutaciones en los genes de estas proteínas en personas con enfermedades priónicas congénitas. La patología mejor descrita es la encefalopatía espongiforme familiar, la cual es consecuencia de una sustitución no conservativa a nivel del codón 183. Entre los agentes que más activan al sistema inmune tenemos a los virus, del latín virus, en griego iog, toxina o veneno. Es un agente infeccioso microscópico acelular que se puede reproducir dentro de las células de otros organismos. La partícula viral completa con su capacidad infectante intacta se denomina virión. Los virus han evolucionado para reproducirse dentro de las células que infectan, aunque por sí solos son incapaces de hacerlo porque carecen de la maquinaria molecular necesaria, por lo que infectan a todo tipo de organismos, desde animales, hongos, plantas, protistas, hasta bacterias y arqueas, e incluso infectan a otros virus. Estas especies reciben el nombre de virófagos. De manera general, los virus utilizan parte de la información del hospedero, así como también parte de su maquinaria celular para reproducirse, por lo que se les considera parásitos obligatorios. Los virus tienen cápsides virales que se componen únicamente de proteínas formada por una serie de monómeros llamados capsómeros. Su función es resguardar el material genético. Cada capsómero además está constituido por una o varias proteínas distintas. El término nucleocápside se define al material genético envuelto en su cápside.
Las proteínas de la cápside constituyen la fracción más importante de los componentes víricos, de un 50 a un 90%. Actúan protegiendo al ácido nucleico. Presentan estructuras de adhesión con receptores específicos del hospedero, por lo que las células que carecen de los receptores apropiados no son susceptibles al virus. Las cápsides actúan como complejos antigénicos, estimulando la respuesta inmune del hospedero. Además, reprimen la expresión de genes virales tempranos y promueven interacciones especiales con las polimerasas virales en ciertos casos. En algunos virus, la cápside está rodeada por una estructura lipoproteica llamada envoltura, que consta de una membrana, que puede ser la membrana plasmática del hospedero que adquirió durante la maduración del virus. En la envoltura se insertan glicoproteínas de origen viral que reciben el nombre de espículas o glicoproteínas de superficie y que tienen un importante papel de reconocimiento de receptores específicos de la superficie celular en el paso inicial de la relación con la célula huésped para la multiplicación viral. Los virus que presentan envoltura se denominan envueltos en contraposición de los que no la presentan, que se denominan desnudos. La clasificación de los virus fue propuesta por el premio Nobel David Baltimore. Esta se basa en el mecanismo de producción del ARN mensajero. Los virus deben generar ARN mensajero de su genoma para producir proteínas y replicarse, pero cada familia de virus utiliza mecanismos diferentes. Los virus que contienen ADN se encuentran en el grupo 1, los que son bicatenarios, y en el grupo 2, los que son monocatenarios. Los virus que contienen ARN se encuentran en el grupo 3, los que tienen ARN bicatenario, en el grupo 4, los que tienen ARN monocatenario positivo, virus de tipo ARN mensajero, y los del grupo 5, que son virus con ARN monocatenario negativo. Los virus que contienen ADN o ARN con transcripción inversa pertenecen al grupo 6, virus con ARN monocatenario retrotranscrito, y los virus del grupo 7, virus ADN bicatenario retrotranscrito. El genoma viral se puede integrar al genoma celular por un proceso de recombinación genética, directamente en los virus ADN o previa transcripción inversa en el caso de virus con ARN. El genoma viral integrado al genoma celular recibe el nombre de protovirus. Básicamente, lo que los virus hacen para reproducirse es secuestrar la fábrica de la célula para producir virus en lugar de nuevas células. La replicación viral se puede dividir en las siguientes etapas. Etapa 1, acoplamiento y fusión de la membrana. La interacción de proteínas de superficie del virus con receptores para la penetración a través de la membrana plasmática de la célula puede ser por pasaje directo, por ejemplo adenovirus y piconavirus. Puede ser por fusión de la membrana celular con la envoltura viral, por ejemplo paramyxovirus y herpes, o por un mecanismo de endocitosis mediada por receptores, llamado viropexis, que es el más frecuente y es similar a la fagocitosis. El segundo paso es la transcripción, y esta puede ser inversa en los RNA, los cuales traen consigo su propia maquinaria de copiado de información genética, es decir, traen enzimas RNA polimerasas para formar el ADN. El tercer paso es la integración del material genético hacia el material del huésped. El cuarto paso, llamado de eclipse, es la etapa de replicación y transcripción de los componentes virales, en la que se observan billones de viriones en el interior de la célula. El quinto paso es la traducción de las proteínas virales.
El sexto paso es el ensamblaje. En este se unen los componentes víricos recién sintetizados para formar nuevos virus. Los capsómeros se unen para formar la cápside y se empaqueta el ácido nuclear viral dentro de ellos. Y finalmente, la liberación. Los viriones progenie pueden salir de la célula por lisis de ella, ejemplo, poliovirus, o por brotación a través de la membrana celular, por ejemplo, paramyxovirus. Los fagos son virus que infectan bacterias de forma específica. Cuando un fago entra en contacto con la célula bacteriana a la que reconoce como huésped, se inicia el proceso de infección, empezando por el anclaje de la base del fago sobre la superficie de la membrana celular. A continuación, el fago inyecta su material genético en el interior de la célula, combinándolo con el genoma bacteriano. A partir de este punto se dan dos estrategias de reproducción en función del tipo del fago. El ciclo lítico, que se denomina así porque las células infectadas por un virus mueren por rotura o lisis, y el ciclo lisogénico, en el que en la fase de eclipse el ácido nucleico viral, un ADN bicatenario, se recombina con el ADN bacteriano y permanece inactivo. Esta forma viral se denomina profago y la célula infectada se denomina célula lisogénica. Estas células pueden permanecer así indefinidamente o incluso pueden llegar a reproducirse. Un cambio en el medio celular va a llevar consigo un cambio celular y con él la liberación del profago, convirtiéndose en un virus activo que continuará con el ciclo infeccioso o ciclo lítico. Los virus poseen características particulares como estructuras modulares, simétricas y capacidad de autoensamblaje. Además, las estructuras virales exhiben patrones similares y geométricos que buscan minimizar la energía empleada para su construcción. Por lo tanto, los virus han sido empleados desde la producción de vacunas hasta ser empleados con propósitos específicos en diversas áreas de la nanomedicina y ciencias de los materiales. Así, por ejemplo, los virus parecidos a nanopartículas, llamados VLP por sus siglas en inglés, a diferencia de los virus, no contienen el material genético natural de estos, por lo que no son partículas infecciosas. Estas partículas pueden ser utilizadas como ensamblajes básicos para el diseño y fabricación de materiales nanoestructurados. Por otro lado, numerosos productos químicos, particularmente aquellos que contienen estructuras cíclicas o derivados de la destilación del petróleo, tienen potencial alergénico, incluyendo productos de uso común, tales como cosméticos o aditivos en bebidas o alimentos. Un caso particular son los fármacos, destacando los antibióticos con anillo betalactámico o similares en su estructura química, siendo este el caso de las penicilinas y cefalosporinas, que pueden ocasionar reacciones inmunológicas. Además, en la naturaleza existen sustancias tóxicas que producen reacciones del sistema inmune, como metales pesados, solventes, vapores, materiales radiactivos, dioxinas, furanos y pesticidas, entre otros. A continuación veremos un video sobre el virus de la inmunodeficiencia humana. Targeting HIV replication. The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4-positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface.
CD4 receptors and co-receptors such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has 2 catalytic domains: the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating 2 sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. 2 viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Drugs which interfere with the key steps of viral replication can stop this fatal process. Entry into the host cell can be blocked by fusion inhibitors, for example. Inhibition of reverse transcriptase by nucleoside inhibitors or by non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors is part of standard antiretroviral regimens. The action of integrase can be blocked. Protease inhibitors are also part of standard antiretroviral therapy. Each blocked step in viral replication is a step towards better control of HIV disease.